Ahí bien. Fiu. Alcancé a pasar susto. Ya. Yo, ta- Ahí, ahí está la yo Silva. también pasé susto. Oye, Eh, ah, oye, mira, lo mandé 3 veces, no sé por qué no agarraba. Y antes cuando hicimos la prueba estaba perfecto. está perfecto, sí. Bueno, Me veo muy oscura porque estoy en el patio, porque siento que hay menos ruido que adentro de mi casa. se ve el atardecer un poquito, Mm, pero ahí, ahí se ve mejor. sí, sí. Acá está de día todavía, entonces no sé cómo estará allá. No, acá está oscureciendo, sí, ya a las 8 oscurece. Sí, Ahí, y les van a cambiar el horario. Luego ustedes vamos a quedar por fin con la misma hora. ya, ahí yo creo que se ve bien. Sí, ahí yo creo que sí, sí, amiga. Y está, sí, estamos un par de minutitos pasaditas, pero bastante o'clock dentro de todo como nos gusta. Qué rico tenerte. Bueno, se está conectando harta gente. Muchas gracias porque es un horario bien especial, día sábado, fin de semana de cuarentena, más hablábamos. Y, y son siempre temas que no es como lo primero que uno pensaría, voy a ir a un conversatorio de cosas que pueden ser difíciles. La Silvana, para quienes no la conocen, yo creo que todo es médico, es ginecóloga obstetra, No, no me conocen tanto. es activista, es sobreviviente de abuso también, eh, ha hecho un trabajo maravilloso desde la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesial. Nos apoyó mucho también durante todo el transcurso de la imprescriptibilidad de su tramitación en el Congreso, que llevó varios años. Y, y bueno, además somos amigas y nos queremos mucho. Pero entonces podríamos estar conversando como en la casa, pero vamos a conversar de hartos Eso temas. serían, eso serían 3 horas por teléfono. Exacto. Sí, te llamo por un detallito y después 3 horas. Eso mismo me dijo la Diamela esta tarde. Menos mal que iban a hablar un ratito. Y era como 2 horas casi. Bueno, nos estamos juntando tal cual el título del Vinca que dice. La Silvana Navarrete, abrazos. Ah, linda. Ya, que se me van pasando. Bueno, como decía, La Ligia, un besito, Ligia, beso para ti. besos, abrazos. Quiero saludarlos a todos, pero vamos a partir después. Y después nos Vamos, vamos saludando y todo. sí, por favor. Eh, Maravilloso, se pasaron. Sí, sí. Y la verdad, comentábamos un rato antes que también, aunque nos ha tocado hacer más de estas actividades, igual uno no deja de ponerse nerviosa. Y así que nos estábamos dando ánimo antes del Instagram. La verdad es que una semana bien especial. Nosotras habíamos pensado que nuestro primer Instagram, que lo venimos planeando desde la semana, desde el año pasado, iba a Diciembre más o menos. iba a ser de salud sexual y del tema de abuso sexual infantil vinculado también a la consulta ginecológica y desde la psicología del trauma. Y por distintos motivos terminamos haciendo este primero, así que el otro va a quedar en deuda, para hablar de abuso sexual infantil y de revictimización eh, bajo la pregunta de cómo avanzar hacia la reparación. Y, y como para partir, bien importante definir qué es lo que vamos a entender por revictimización. Y es básicamente una vez que ya ha ocurrido un daño, una vulneración, un crimen, una violación a los derechos humanos, el daño que se suma al daño vivido por las personas como resultado de las maneras de actuar o de no actuar, pero eso también es una forma de actuar, de otras personas, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Y desde ese lugar, esta semana pasaron varias cosas que reactivaron la conversación que llevamos teniendo hace mucho tiempo, con preguntas que siguen siendo vigentes y que uno se va respondiendo también en el tiempo, porque nunca uno tiene todas las respuestas, las va pensando. Yo me anoté por ahí una
cita de la Hannah Arendt, que si no es con el cuerpo y el alma, no se piensa, y hay que pensar. Y de repente pasamos de largo estas oportunidades donde podemos analizar lo que pasa. Esta semana eh, ocurrieron situaciones en el Sename, ni hablar de toda la revictimización que significa eso constantemente para niños que ya han vivido vulneraciones y el propio tratamiento de los medios o de las propias autoridades frente a este tema. Luego estuvo la situación que se cruza un poco con esto de Javiera Parada, donde se evoca un poco lo que pasa en el estallido cuando ella llega a la moneda muy en una cosa de salvar a la democracia. Así lo sentí yo, al menos leído desde lejos, y termina trabajando muy cercanamente a la moneda y eso generó una serie de reproches y cuestionamientos esta semana porque también resulta revictimizante para muchas personas. No obstante, Eh, Perdón, no, Vinca, que te interrumpa un poquito sobre eso, quizás al margen de lo que uno piense sobre eso y sobre ese actuar o no actuar, creo que también hay un poquito de la mirada de la sociedad un poco misógina en relación a eso, ¿ah? Porque Javiera sí, Pará, independientemente de lo que pensemos que está haciendo la mayoría de la gente o no, es mujer y hay muchos hombres que no solamente en política, sino que en otras áreas han hecho lo mismo y sin embargo no hay accountability. La misma Isquia, ¿no es cierto?, que tuvo que pedir disculpas, sin embargo exacto. el fondo de lo que estaba diciendo en muchos sentidos tenía absolutamente razón. Y eso quería agregar nada más. No, sí, justamente iba a hacer el link a propósito de lo que ocurrió con el nombramiento de Juan Carlos Cruz a cargo de un consejo más vaticano para el tratamiento del abuso eh, y, y cómo la reacción no es la misma cuando igual hay una serie de semejanzas. Y tiene que ver con ese doble estándar, por una parte de género y por otra parte también de como a nivel social, de qué es lo que pasa cuando están involucrados temas como la fe y todo eso, donde quizás sentimos hasta más reserva en cuestionar lo que pasa, pero resulta que estamos hablando, y por eso es tan importante que tú estés acá, de una organización que sistemáticamente, o sea, así como de Sename se ha dicho que sistemáticamente en democracia, el informe del 2018 ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, la Iglesia católica del mundo, y no es la única denominación, pero es la que más casos ha tenido, también ha violado sistemáticamente derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, posiblemente por siglos, o sea, nosotros nos detenemos en el último siglo y en décadas más recientes, y el propio, yo tenía acá el dato de el propio Monseñor Tomasi, el año 2009, dijo que a lo menos entre el 5 al no sé cuánto por ciento, pero eran como, 7% Vinca. exacto, En, en, del en, total en, del Australia, clero en está Australia, más involucrado o en menos, delitos de o sea, en pederastia. Australia, perdón, en Australia y en algunas otras comisiones eso ha ido en aumento, pero lo que se pensaba, más o menos, también en España, es que alrededor de un 7% de los curas eran abusadores sexuales, haciendo también la distinción de que evidentemente hay una cifra negra, que son los que Exacto. denuncian a esos curas Y los que no y denuncian. el Vaticano en algún momento, en algunas comisiones, ha reconocido hasta un 11% en encuestas anónimas, qué sé yo. Eh, y si hacemos un análisis de Chile, cortito, Fiscalía más o menos tiene contadas 362 víctimas, si no me equivoco, incluso 400 por ahí, de las cuales no tenemos idea de cómo son los procesos, en qué van los procesos. Lo que sí sabemos es que desde que Fiscal Arias deja de investigar y se le quitan las causas, Fiscalía disminuye
Fiscalía Nacional disminuye importantemente los recursos para investigar. O sea, aquí hay algo que tiene que ver también con la demanda al Estado, de que si un Estado Vaticano no tiene la transparencia real que necesitamos las víctimas, el Estado de Chile la tenga. Si básicamente se disminuyen los recursos, porque el 2018, cuando empezó la investigación del Fiscalaria, los recursos aumentaron en Fiscalía, lo hemos visto, lo pedimos por transparencia, aumentó significativamente. Y claro, fuimos 300 víctimas o 200 víctimas ahí y otras más a la Comisión Chicluna, que ya sabemos en qué termina, ¿no? Y luego de eso los recursos se van, no es pandemia, simplemente no se destinaron recursos, no hay peritos para hacer evaluación a las víctimas y se sobreseen delitos y tenemos un Cristian Prech hace 3 semanas pidiendo sobreseer su causa porque está muy larga. Entonces, esa modalidad en la iglesia, y no solo en Chile, sino a nivel internacional, es absolutamente revictimizante, no solo para las víctimas, sino también para la comunidad católica, que quiere ver no solamente a los curas fuera, o sea, yo espero que quieran ver eso, ¿no? Sino que no haya más abusos de niños, niñas y adolescentes en ningún lado, ni en una casa, ni en un colegio, ni en clases de religión, ni en un baño del Starbucks donde puede estar trabajando esta persona. Y en relación a eso también comentar que el mismo ex obispo emérito, Monseñor Pellegrín, ¿no es cierto?, se da el lujo de decir que él está sobreseído porque no hay víctimas. La verdad, no encontraron a las víctimas, no hay peritaje, y a las víctimas se les hace amedrentamiento de diferentes maneras. La Iglesia lo ha hecho siempre. Están escritos en cada uno de los libros que hablan de abuso sexual eclesiástico. Exactamente. Y las presiones, ya sabemos las presiones no siempre son como uno las puede imaginar, como una extorsión, una intimidación, una amenaza directa a la vida, sino que de repente por otros lados, los narcisistas perversos o los abusadores o las personas que abusan de su poder tienen 1000 maneras de entrar por el lado de la debilidad y hacer sentir al otro asustado de decir lo que piensa o de que el otro pueda tomar venganza inclusive. Es muy, muy difícil. Y bueno, alguien decía ahí, son siglos en que las mujeres han sido perseguidas, son víctimas también mayoritarias de lo que ha pasado. Hay mujeres religiosas que han sido abusadas en el ámbito del abuso sexual intrafamiliar, mayoritariamente niñas, adolescentes también, bueno, y mujeres, los delitos de violación, lo que no excluye a los hombres, ni a los niños, ni a los adolescentes, pero las cifras son descomunales. Y en el caso de la iglesia, partiendo tan temprano como a los 3, 4 años, que uno no pensaría que pueda haber acceso tan tempranamente a niños y niñas, y en una serie de edades, y con muchas víctimas que tampoco van a hablar porque mucho antes se suicidaron y no llegaron a vivir. Acá hubo un caso muy conocido de un papá que andaba por las iglesias con su letrero de hasta que no se haga justicia, porque su hijo se suicidó y dejó ahí contado todo. Y frente a todo esto que vemos, la actitud de la iglesia sigue siendo tremendamente errática en apariencia, o indecisa o voluble en apariencia, pero no tiene nada de eso, porque uno ve que hay un patrón de conducta de como agredir, pedir perdón, crear una comisión, después quitarle el piso. Las comisiones tienen mucha noticia, mucha cobertura de prensa, relaciones públicas, todo, y después sobrevivientes como Mary Collins y Peter Sanders denuncian que también sistemáticamente se les saca el apoyo a esas comisiones y seguimos en lo mismo. Y resulta que hay sacerdotes que no están en el registro de pedófilos, hay causas que nunca se han terminado de ver, la sentencia en relación a O'Reilly, cuánto tiempo esperando también, yo participé de ese caso. Los sacerdotes se mueren y se cierran las investigaciones. Exacto, en su hogar de retiro, muchas veces fuera del país, sin haber sufrido ninguna consecuencia de ningún tipo, y no se trata de desearle el mal a la gente, se trata de justamente lo que decíamos, accountability. Si no es claro para las víctimas que esto tiene una sanción, ¿qué sentido tiene pasar por todo lo que significa denunciar y visibilizar lo vivido? Porque no solo, porque además en las familias, perdón, y como para hacer lo último, en las familias
te tratan mal. O se le pide a la víctima que no arme conflicto, que no moleste, que sea tolerante, que sea ¿Y hasta compasiva. cuándo? ¿Que hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y por otra parte, te dicen acá, bueno, también hay como gestos de buena voluntad. No, no sirven gestos de voluntad si tú sigues encubriendo y protegiendo a quienes han abusado. O sea, el gesto de voluntad, para que yo lo pueda evaluar, tiene que haber durado un buen tiempo, tiene que ser sostenible, tiene que dar pruebas bien claras de que se va a avanzar en justicia, no para unas pocas víctimas o víctimas emblemáticas, sino para todas. Y, Venga, quiero hacer, perdona, un pequeño resumen, un poquito del marco teórico de por qué estamos diciendo esto, porque no es que yo sea anti-iglesia, no, o que tú seas anti-iglesia, o que sea anti-religión, o que no esté de o acuerdo con anti-espiritualidad. o que no esté de acuerdo con la libertad de culto, con la fe, etcétera. Evidentemente yo perdí la fe en la Iglesia Católica, pero eso tiene un trasfondo que tiene un marco teórico, un marco experiencial, y el marco teórico está dado ya por siglos y siglos de, un poco como lo que dice, anoté algunas cositas en relación a ese marco teórico, eh, sobre, bueno, sabemos que las primeras denuncias son desde el año 1900 e incluso antes, pero por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Austria, en Polonia, en Brasil, en Argentina, en Italia, se ve el mismo modus operandi de no reparación. Y vamos a hablar de la reparación y qué es lo que significa la reparación para un sobreviviente de abuso eclesial y también para un sobreviviente de abuso sexual infantil en cualquier otro contexto. Pero dar un poco el marco teórico de por qué decimos que la Iglesia no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Porque no es antojadizo. O sea, las comisiones se han formado hace mucho rato y ya desde el año 2014 con Peter Saunders, ¿no es cierto?, con muchas ganas de participar. Si pueden ver, examen de conciencia, él lo dice en el capítulo 3, y anoté un par de cositas de eso, pero después lo quiero decir, pero el marco teórico tiene que ver con que ya desde los abusos masivos que se conocieron, porque habían abusos de una o dos personas, y esos se resolvían como se resuelven hasta hoy, ojo, conversemos, sí, yo voy a hacer algo, vamos a sacar al cura de aquí, y luego el cura aparece en otro pueblo abusando sin tener idea de nada más, y se han hecho mapas donde están aquí y están allá, ¿no? Pero desde el caso de Lawrence Murphy, ¿no es cierto?, quien inicia demanda en el año 2010 por el hogar de sordomudos, que ustedes lo pueden ver en la película documental Mea Culpa Máximas, donde hay niños sordos violados en un colegio, ¿no es cierto?, en Illinois. Él, de alguna manera, enfrenta a la justicia y demanda al Papa de ese minuto, ¿no es cierto?, y al cardenal Narciso Bertone, a Ángelo Sodano, y no saca nada. Fueron muchos niños, están ahí en el documental, violados entre 1950 y 1974. O sea, estamos hablando ya de violaciones que eran institucionales, en contextos institucionales. ¿Y qué pasa? Ni hablar de la mujer en este contexto, porque la mujer siempre fue el pecado. Incluso en el año 1989, Juan Pablo II, que hoy día es santo, ratifica, ¿no es cierto?, que la mujer en el sacerdocio tiene veto permanente. Hoy día la Iglesia quiere hacernos creer un poco que ese veto se puede abrir, y es difícil para los católicos que tienen más esperanza no ver que el Papa Francisco ha hecho cosas por abrirse a esta mirada de que la mujer es importante dentro de la Iglesia. Pero fíjense cómo dejó amarrado Juan Pablo II en el año 1995, ratifica que ni siquiera el Papa, futuro Papa, cualquier Papa, puede hacer un cambio en este veto permanente de que la mujer no pueda entrar al sacerdocio. Y está firmado por el que era en ese entonces el jefe de la congregación de la doctrina de la fe, que fue futuro Papa, ¿no es cierto?, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Sabemos que esa ala de la Iglesia es conservadora, pero no sabemos que otra iglesia no es conservadora. Y en el sentido de las declaraciones, y aquí me sumo a un poco lo que empezaste a hablar sobre las declaraciones de colocar a un papa gay friendly,
Me gustaría preguntarnos y preguntarle también a los grupos gay friendly, de verdad, a Iguales, a Móvil, a los homosexuales que han sido también, y gays y lesbianas que han sido muy maltratados. muy maltratadas dentro de la iglesia, ¿cómo se sienten con esto? Porque sacando un documento que dice absolutamente expresado que es un pecado bendecir uniones entre homosexuales, los homosexuales tienen que pedir permiso para que los acepten y los quieran, tienen que seguir diciendo, por favor, soy normal, aquí estoy, escúchenme, no, me sacaron del DSM-5, libro de psiquiatría, ojo, además el Vaticano está lleno de gays encubiertos, escondidos, con doble vida, entonces llama la atención mucho esto, ¿no? Y llama la atención también desde a dónde se sitúa Juan Carlos Cruz en este gay friendly, ya que el Papa es el sumo pontífice, el Papa, hay muchos que dicen no puede hacer nada. Yo quiero saber con qué evidencia pueden decir eso cuando las comisiones en las cuales ha participado María Collins, Peter Saunders, y todos llegan a lo mismo. Y lo anoté tal cual porque lo dice en el segundo capítulo. Alberto Etier, un gran activista abusado por el cura Maciel y algunos otros, los llaman a comisión, ¿no es cierto? Vamos a hacer muchas cosas, gran cosa. Y él dice, clarito, dice, fui con mucha esperanza en el año 2014 invitado, nos reuníamos al principio más veces y después 1 o 2 veces al año. Y me dio la sensación, dice, que era un ejercicio de relaciones públicas. Exacto. Al darse cuenta de que no iba a ser un perrito faldeo, cuando pregunté las cosas necesarias o pendientes, se tuvo que ir de la comisión. Y así han salido todas las víctimas. ¿Por qué Juan Carlos Cruz, siendo gay, teniendo la oportunidad de estar cercano al Papa, siendo amigo del Papa, podría hacer algo diferente? ¿Desde qué poder podría hacer algo diferente? Cuando nadie lo ha logrado. Él ha comentado en entrevistas que quiere que todos los sobrevivientes sean reparados. Ojalá lo logremos, ojalá lo logre, y le deseo la mejor de las suertes. Ojalá lo logremos entre todos, pero aquí hay algo que se hace invisible a la sociedad y sobre todo a la sociedad completa, que es como también los periodistas que muchas veces acompañan estos relatos y que han sido mucha ayuda en destapar la maquinaria de la iglesia, se han hecho los sordos y los tontos en estos casos, sobre todo en no mirar, o mejor dicho, en querer, como lo dice Miguel Hurtado, un gran activista, tener esta ignorancia deliberada y deliberadamente no querer saber mucho de por qué Juan Carlos Cruz está ahí, sino que celebrarlo nomás. Sí. Y desde ahí yo los invito a preguntarse qué responsabilidades tenemos como chilenos, porque es un sobreviviente chileno que nos representó a todos. Todos fuimos llamados a una comisión chicluna que vino a Chile a darnos respuesta en el año 2018 y que se llevó y que nos llevamos un portazo en la cara y una revictimización tremenda. ¿Desde qué lugar entonces Juan Carlos o quien sea puede creer que la doctrina de la iglesia va a cambiar? Sí, yo observaría también el fenómeno de gaslighting permanente que se da en estos casos, tal cual se ratificó como arzobispo al señor Aoz justo el día del plebiscito del año pasado, en la misma semana en que se dice que no se va a bendecir estas uniones, tú pones a alguien que es abiertamente gay en esta otra comisión. Entonces, de alguna manera, ¿a quién le creo? O sea, como confunde, ¿no? Como opinión pública, a ver, ¿por qué me guío? ¿Desde dónde quedo? Y es un mecanismo bien perverso de comunicación y de confusión que finalmente mantiene las cosas donde mismo. Yo miraba acá, duele cómo los adultos, de la facilidad de abusar los adultos a los niños, y eso es algo que no solo tiene la iglesia, sino que otras denominaciones también a las que se le encargan a los niños. Y por eso que uno pide tanto que ciertas decisiones
como de doctrina, los niños las puedan hacer con el tiempo y no que se les impongan desde chicos. Pero la iglesia, desde hogares de protección, desde internados, desde los colegios, han tenido acceso a niños durante mucho, mucho tiempo y es tan confuso como que se llaman padres los sacerdotes, hermanas o madres las religiosas. ¿Cuánto poder entrañan esas palabras para los niños y cuánto poder todavía para muchas personas? Las religiones todas caminan un territorio donde si no son tremendamente probas y defensoras de los derechos de la niñez o de los derechos humanos en general y tienen mucha delicadeza y mucho respeto con el tema de la conciencia, es un terreno súper fértil. Ahora, la Iglesia Católica realmente ha superado a las otras. Alguien decía, hablen de las otras. Es cierto, no hay ninguna denominación religiosa en el mundo que no tenga casos de abuso sexual infantil. Ninguna, ni siquiera los budistas, nadie. Pero no en la proporción estadística que ha tenido la Iglesia Católica, no en lo que además decía Monseñor Tomasi, como una suerte de actividad constante, permanente, a lo largo del tiempo, o sea, abuso crónico, abuso sistemático, que se sostiene no solo por, comillas, perversiones, pecados, sino porque hay una estructura que permite que eso se encubra, se calle, no se diga, se negocie calladamente. ¿Por qué el problema que los sobrevivientes gringos acá han tenido con todo el tema de los avenimientos económicos? Si realmente el sentido es indemnizar, y sabemos lo caro y lo costoso que es acceder a terapias de reparación de trauma, los gastos médicos de muchas personas que quedaron con temas médicos de por vida como resultado de violaciones reiteradas. Si realmente hay un acto de rectificación ahí, no sería esa indemnización condicionada a tu silencio, porque es Por como, supuesto. te voy a ayudar, pero tú calladita no hablas nunca más. Y O dependiendo... condicionada, perdón, a que estés participando de las comisiones de la iglesia o participando de lo que ellos quieran proponer desde ese lugar, ¿no? En Chile están reparados civilmente, hasta donde sabemos, 4 personas. Y el resto negociados por atrás, te ofrezco 11 millones, pero tú no hablas más. Exacto. El mismo Peter Saunders dice, Miguel Hurtado le pregunta si él piensa que esto es un problema de la estructura de la iglesia o si también es un problema del Papa Francisco. Y él dice, el Papa Francisco está al tanto de todo esto, por lo tanto, él es parte del problema. Y no lo decimos las redes sobrevivientes de Chile, ojo, que somos peleadores y no. Lo dicen los grandes sobrevivientes de otros países que han pasado por lo mismo y que sabemos que cuando empezamos a escuchar la historia de un sobreviviente, sabemos que va a terminar en lo mismo. Y es la historia conocidísima que tú empiezas a escuchar a alguien y dices, esto termina igual. No puede ser que termine igual. Y quiero hacer una asociación, Vinca, no sé si me das permiso o le quieres dale. con lo que estábamos hablando. ¿Qué te parece a ti el análisis que hicimos un poco viendo sobre la reparación o sobre las cosas que dañan con daños permanentes, cómo un Estado se relaciona con el Vaticano, como si nosotros nos relacionáramos con unos narcotraficantes, ¿no? Sí. ¿Qué análisis puedes hacer tú de eso? ¿O lo digo yo? Lo tengo aquí más escrito porque yo soy matea para escribir las cosas, pero a ver, yo creo que... media idea jugar. O sea, yo creo que hay que hacer alusión al ensayo de este teólogo que hace una muy buena analogía sobre cómo uno va a ir a pedir respuesta a quienes cometen los crímenes, sobre cómo prevenirlos, evitarlos, detenerlos, etcétera. Ahora, la pregunta sobre el Estado a mí me parece la mayor importancia, porque Chile es un Estado supuestamente aconfesional y realmente, fuera de lo que es la ley de imprescriptibilidad, uno ve que en este tema constantemente hay una ausencia. En relación a lo de O'Reilly, creo que también habría que valorar que se verificó finalmente la expulsión del país,
pero ahí está también de lo más bien en Italia y sin prohibición de ejercer. Entonces, uno se pregunta de qué manera los gobiernos, con el tremendo poder que tiene todavía la Iglesia, no están sujetos a como Libertad de acción. la justicia en la medida de lo posible, una vez más, porque hay influencia de estos grupos de poder. Mira, Hay perdón, hay cuarentena en Italia en este minuto, ¿no es cierto? Igual que acá, pero en Italia no hay permiso para hacer nada en Semana Santa. En Italia. Y claro, nosotros sí, porque la Corte Suprema falla a favor, porque un lugar católico de renombre se lo pide. O sea, la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder, lo tiene tanto que finalmente con la Comisión Chicluna irrumpe Chile, nos dice hoy vamos a reparar, vamos a cambiar, vamos a sacar a los obispos malos, a las manzanas podridas, y de repente tenemos a los chilenos que pelearon por nosotros, ¿ah? Ojo, porque dijeron que... voy a decirlo bien, bien, Sí, dale. sí, bien carepalo. Y ya lo he dicho antes, las 3 víctimas de Caradima que queremos mucho, que quisimos mucho como país y que les agradecemos mucho también, hablaron mucho por nosotros y nosotros nos unimos a sus causas siempre, porque aquí no hay sobrevivientes diferentes, somos todos iguales. Lamentablemente pasamos por situaciones muy dolorosas todos y las conocemos y las seguimos pasando. Pero ellos no hablaron nunca por ellos 3 solos. Y de hecho, cuando vuelven de la visita del Papa, su discurso final es agradezco a todas las víctimas, agradecemos a todas las víctimas porque sin ustedes no hubiéramos ido al Vaticano. Entonces, cuando hoy nos dicen, ustedes están peleando, ustedes están enojados, o No. ustedes no entienden que la Iglesia ha cambiado, perdón, no. Eso es una falacia. O sea, francamente es una falacia. Cada uno tiene libertad de acción y estar a donde está. Y a los laicos y a los católicos mirar desde donde quieren mirar, pero esta negligencia en cuanto a no querer mirar, es así, se la pasamos a la sociedad. Y yo se la traspaso a la sociedad personalmente, creo que cada sobreviviente también, porque nos hacemos los tontos cuando tenemos sesgos importantes. Y lo que decía de los narcos, ¿no es cierto? Nadie está diciendo que aquí alguien sea narco, por favor, que no se tome de ese nivel, pero a mí no se me ocurriría ir donde el jefe de los narcos, porque aquí hay un jefe que sabe que hay pedofilia en la iglesia, que sabe que hay una pedofilia gravísima, que no se ha acabado, que cada día aparecen casos nuevos, anteriores, y que todavía no sabemos lo que están cometiéndose hoy día. Ir a decirle, oye, ayúdame a cómo puedo encontrar al narcotraficante más bacán de todos los narcotraficantes. Y juntémonos entre nosotros y veamos quién sí, quién no, y para dónde va la cosa. Y en ese sentido, ¿cómo algún sobreviviente podría distinguir rápidamente quién es un obispo bueno, quién es un obispo no, quién es un obispo de la doctrina antigua, quién es un obispo que está a favor del feminismo o no, etcétera? Tenemos una doctrina, tenemos un código canónico y un papa que quizás en 5 años más vamos a conocer que no es que no podía hacer nada, sino que no quería hacer nada. Sí. En ese contexto es un poco la pregunta, que nos preguntemos como sociedad, ¿por qué estamos en silencio si Chile fue un país que removió al mundo? Sí, exactamente. Y lo hizo claramente alto y fuerte durante la visita papal, y lo hizo también en otros momentos. Yo me gustaría retomar del inicio de tu intervención las preguntas en relación al hacer de los denunciantes de Caradima. Uno puede agradecer profundamente los aportes que distintas personas hacen a una sociedad sin que eso signifique dejar de ver o desver o ponerse una venda en los ojos frente a otras situaciones. Todos somos distintos y tenemos una serie de esferas de vida y de actuación y de todo, pero también esperamos unas ciertas consistencias. Yo creo que acá una dicotomía entre responsabilidad y accountability, que también corre no solo como personas individuales, sino que
como activistas o como representantes de causa, y por otra parte, esta postura media como de inmunidad o impunidad incluso, porque uno fue víctima y hizo algo bueno. O sea, encuentro que sería súper revictimizante y agraviante si el día de mañana, porque nosotras, por ejemplo, hemos participado de ciertas causas y llegamos y nos da por pasarnos las rojas y atropellar gente y dijeran, no, pero ya han sido tan buenas. O sea, no. La responsabilidad es lo que mantiene como las cosas unidas. Y de los propios sobrevivientes de Caradima aprendimos, y del propio Juan Carlos Cruz, cuando volvieron del Vaticano y tiempo después, cuando se supo de este convenio que era parte de lo de Chicluna, y que se debió haber firmado en ese momento y no un año después, porque ahí ya no tenía ninguna significación, que aparece firmado este convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Chilena y el Fiscalía Chile, como Juan Carlos Cruz Yo estuve en esa reunión. Cissé y José Andrés Murillo y Hamilton salieron a decir que el fiscal había revictimizado a todas las víctimas, y Juan Carlos Cruz, es más, dijo que no iba a descansar hasta que demovieran o destituyeran al fiscal nacional por esto que habían hecho. 2 meses más tarde nos enteramos por la prensa de un pacto o un acuerdo entre, para la confianza, la Universidad Católica en rectoría, directamente dependiente del Papa, y el Monseñor Aoz haciendo como el link, y el Papa haciendo un video diciendo confío mucho en lo que va a hacer Monseñor Aoz. Nuevamente, ¿cómo entiendo, a la luz de lo que me has dicho hace 2 meses, que esto no es revictimizante? ¿Cómo entiendo 2 años después que además estés del lado o trabajando al lado del mismo señor? O sea, hay un nivel de confusión del que hay que hacerse responsable acá, y que me parece que yo no voy a ir por... O sea, el lado de la inmunidad, yo creo que hay que reflexionarlo seriamente, y el lado de la responsabilidad y cómo logramos hacer que estas cosas convivan. Sí, te agradezco, pero no se revictimiza. Perdón, eso quería agregar un poquito en relación a decir también que no es la red de sobrevivientes la que tiene una pelea con las víctimas No. y otra. Tenemos visiones quizás diferentes de ver las cosas, ninguna está totalmente correcta, eso es obvio en todas las situaciones, pero hay algo que tú dices muy importante, que ayuda a reparar, que daña y que no daña, y puede dañar una decisión personal a una causa completa, y la dañó. Y la dañó. Y cuando la sociedad se hace la tonta con eso, también daña a las víctimas. Exacto. Y cuando los que hicieron ese tipo de convenio, pacto, o lo que queramos ponerle, con todo su derecho a hacerlo, porque somos libres de profesar la fe que queramos, somos libres de ir a instalar a una comisión en el Vaticano, nadie está criticando eso, ni cuál va a ser la función de Juan Carlos Cruz ahí, o de un Murillo en la Católica, etcétera, sino que cómo en el fondo esa actitud no puede dañar al resto de los sobrevivientes, y si los daña, significa que hay algo que no estoy mirando, o que realmente no quiero mirar al resto de la gente. Al paso del tiempo, y que ya ha pasado el tiempo, al principio fuimos bastante escépticos de creer que podrían estar dañando, sí mirando que habían daños, pero hoy en día, donde nadie ha rectificado, donde nadie ha pedido una conversación siquiera entre todos, ¿no es cierto? Llega un momento en que uno dice, oye, ojo, parece ser que sí había algo ahí. El abogado Juan Pablo Hermosilla, que estuvo en mi caso, yo le pregunté directamente, y lo voy a decir, no tengo por qué callarlo, está mi hermana presente en la reunión, si esta alianza con el Papa era una alianza estratégica, si ellos sabían que el Papa los estaba usando o no. Y él me dice, yo no sé si el Papa nos está usando, pero si nos usa, lo podemos usar de vuelta. O sea, ese nivel, me quedé helada. Sí. Y ojalá que la prensa, que ha sido tan poco sonora con las mujeres en la iglesia, aprenda a poner las palabras justas
porque los que nos enseñaron a decir delincuentes y criminales fueron las víctimas de Caradima, y se los agradecemos, ¿ah? Se los agradecemos. Sí, sí. Bueno, eso que tú dices del silencio de los medios ha sido bien impresionante, porque no se trata, los medios pueden no estar obligados a tomar posición de la manera en que cada uno en su vida toma posición frente a ciertos eventos, pero podrían por lo menos sí tener la responsabilidad de abrir ciertas preguntas. Y lo que tú decías, cuando no es solo que es una idea esto de la revictimización, sino que te lo están declarando, te lo están diciendo claramente. O sea, es como nosotras desde la salud, hay mandamientos, no vas a hacer daño y no revictimizarás. No es una materia sujeta a opinión. Y uno se puede equivocar y hacer daño. Exacto, y hacerlo. Y si lo hace, y el otro me dice además que lo está haciendo o que lo está sintiendo, ahí lo que corresponde es rectificar. Es súper difícil hablar de reparación alguna si incluso estos actos de revictimización que podrían enseñarnos tanto y permitirnos reflexiones súper importantes en relación también a lo que es la conducta y el decoro o el cuidado mutuo entre las propias víctimas, no están presentes en la conversación y no han estado presentes de parte de nadie, o sea, o muy pocos periodistas contados con los dedos de las manos, así, una mano. eh, y, y ahí tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces el Estado, por una parte, la justicia, los medios, ¿cómo puede ser tan difícil siquiera plantear la pregunta incómoda o la pregunta difícil? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué ha significado para otras víctimas? Y no sé, yo creo que ya van 3 años de esto y de haber ido observando diferentes situaciones donde nosotros sí hemos ido tomando posiciones desde las agrupaciones de derecho al tiempo, de la red o a modo personal y Con grandes costos. con grandes costos y respuestas de mucha incomprensión, que uno las entiende, porque también son reflexiones que toman tiempo. Y por eso que ahora también queríamos hablar, porque no puede seguir ocurriendo esto. O sea, como que siguen sucediendo las cosas, pasándonos por encima y no nos preguntamos nada. Y en tiempos donde está súper fácil, no sé, la opinión Confundirse. rápida, las fake news, una serie de fenómenos, me parece tan valiente y necesario detenerse, porque además el abuso sexual está hecho de silenciamientos de estupor, de silenciamientos de intimidación, de no poder verbalizar algo que ni se entiende, especialmente para niños, niñas y adolescentes, algo que no está a su alcance siquiera comprender ni entenderse como víctimas ni nada, pero también hay una serie de silenciamientos internos que se empiezan a reforzar cuando ves que ni siquiera se puede plantear la pregunta inquieta o disidente o contraria. O sea, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con que personas que han sido vocería de muchas víctimas y sobrevivientes hagan esto y luego te Hagan digan, vista gorda a lo que no, nuestras y te digan, víctimas sienten. esta es una decisión personal. Pero bueno, ¿en qué quedamos? No era que eran, por eso que es tan delicado, como dice la Susan Bryson, filósofa, que vivió una violación y escribe un testimonio en primera persona, que dice, yo dudé mucho, yo a mí me hizo mucho sentido con el agua fresca y lo comentamos nosotras, eh, escribir este testimonio porque donde me hago responsable del límite entre mi testimonio y que efectivamente es sobre una experiencia que le ha pasado a miles de otras personas y el hablar en nombre de otras personas. No quiero hablar en nombre de otras personas, quiero hablar con otras personas, quiero hablar junto a otras personas. Es distinto a en nombre de, porque el nombre es tan diferente para cada. Bueno, ahí decimos la subjetividad del tiempo del trauma, la subjetividad del trauma y la subjetividad maravillosa humana también, aún en el dolor. Ahora, en relación a eso también, el hecho de que se sabe desde el punto de vista científico que cuando habla una víctima, acarrea que hablen otras víctimas. Exacto. Entonces también eso es una responsabilidad. O sea, hoy día si hay una red
también tiene que ver con algunos que levantamos la voz antes, que nos fuimos mirando, que fuimos viendo que no fuimos los únicos, que había otro cura igual, que había otro niño abusado, y de esa manera reconocerse es la manera de estar en la lucha. Miguel Hurtado se decepcionó del Vaticano, me imagino por el libro que escribió, cuando fue a tolerancia cero con su cartelito y se dio cuenta que no había ninguna tolerancia cero, y finaliza por ahí en un lado diciendo como, en realidad, cuando estamos solos, nos pueden aporrear, nos pueden apalear, y no nos van ni a reparar, al contrario, a dañar. Hace 2 días, 3 días, ¿no es cierto? O no, mejor dicho, una semana, perdón, sale, ¿no es cierto?, la noticia de un cura expulsado, pero ni siquiera dice por qué está expulsado. Está expulsado por abuso sexual de menores. Eso es un daño. Eso no, a nadie se le ocurrió no ponerlo explícitamente porque ay, se me olvidó. Entonces, nos unimos y no nos hacen bolsa. Y levantamos la voz juntos. Pero solos nos van a apachurrar. Y eso significa una reutilización que ya de parte de la Iglesia es perversa. Y prestarse para eso, también se lo digo a los laicos que tienen fe en que esta Iglesia puede cambiar desde adentro, es prestarse también para estar al lado de los narcos sin poder saber quién es narco y quién no lo es. Sí. Creo que nos van quedando súper pocos minutos, tratando de ver acá distintas cosas. Yo estoy súper pitileo muy poco, pero he visto mira, cosas hay interesantes. una pregunta súper importante acá, porque nosotros estamos hablando de fenómenos que ocurrieron en el camino, que ahora hay que reparar, y cómo prevenir. ¿Cómo reparamos? No, y no solamente eso, cómo prevenimos, que es también parte de lo que yo creo que uno espera como reparación. O sea, creo que cada sobreviviente siente que hay un poco de reparación cuando es posible evitar que otros niños, que otros cachorros humanos pasen por lo mismo. Lencolas pregunta, dice, ¿podrían hablar de cómo es compatible enviar a niños a un colegio religioso para ser indoctrinados? ¿No atenta eso contra los derechos de la niñez? Recuerdo lo mucho que sufrí en el colegio. Primero acompañarte en el sentir, o acompañarlo, o acompañarla, no sé, no veo ahí, pero efectivamente esa es una discusión que se viene dando hace harto tiempo, y si realmente los niños tienen derecho al tiempo, ¿por qué nuestra agrupación se llama Derecho al Tiempo? No era solo por el derecho al tiempo para develar el abuso y verbalizarlo y poder llegar a la justicia, es porque también hay un pedido de respeto al tiempo humano. La conciencia demora en formarse. Está hecha de un camino de ensayos, errores, aprendizaje, etcétera. Yo podría también pensarlo políticamente. Uno podría partir adoctrinando o indoctrinando a un niño desde muy pequeño, y uno tiene mucho cuidado y trata de... Obviamente uno es quien es, y hay elecciones éticas, cada familia, cada pareja de papás, mamás, etcétera, que obviamente van a estar ahí presentes, pero es bien distinto que estén presentes como parte de una conversación a como una imposición. Situaciones como el bautizo. A mí me bautizaron apenas nací, salía de la clínica a los 2 días en la misma clínica, y yo en algún minuto fue como, alguien me preguntó, ¿no? Ahora en esos tiempos menos, las mismas circuncisiones han sido cuestionadas por las propias comunidades donde se practican esos rituales, porque son decisiones que estás tomando sobre el cuerpo y el alma o la espiritualidad de niños, niñas o seres humanos chiquitos que todavía no se terminan de formar. Creo que el tema de los colegios religiosos es un gran tema. Acá han ido desapareciendo, afortunadamente, digo yo, por este tipo de situaciones que viven los niños y niñas. Y después de que se supo, gracias al Boston Globe, de los grandes escándalos, y esa información siguió aumentando, se fue acabando el diezmo, se fueron acabando capillas. O sea, acá hubo una réplica social que sancionó el Pero que paró, Inca. Y claro, quedan obviamente colegios religiosos, sí. No, me refiero a que paró. O sea, hoy día la sociedad está más preocupada de cómo construimos la constituyente. No, yo estaba hablando de acá, de Estados Unidos. En Chile, obviamente,
estamos más preocupados en este minuto la constituyente, pero por lo mismo Justo. también es una conversación importante. ¿Qué constitución queremos? ¿Qué relación va a tener nuestro Estado con poderes como la Iglesia? Exacto. Y de qué manera vamos a entender el cuidado de los unos y los otros O sea, y la reparación de daños que no son daños por catástrofe así nomás, que eso también hay que contemplarlo, sino que daños producidos por otras personas y por instituciones como Sename, como la Iglesia. También está el abuso de los deportes. Hay una serie de situaciones donde esto se da y eso es un tremendo tema para la Constitución, que sí. ojalá lo den personas que sean consistentes en su trayectoria con el cuidado. A mí me gustaría tocar 2 puntitos cortitos. El primero, que nos preguntan por ahí sobre que si podemos hablar de la importancia de la educación sexual integral y progresiva. ¿Sí? Ese era el live original en algún minuto, pero bueno, en el contexto eclesiástico, Se oponen. evidente que, bueno, se cerró la posibilidad hasta un año más de poder volver a conversarlo, pero es evidente que mientras tú más educación sexual tengas, del punto de vista de conocer tu cuerpo, de consentimiento, ¿no es cierto?, etcétera, vas a poder prevenir situaciones de abuso crónica, con vínculos importantes, sobre todo con gente muy querida, y confundirte menos. ¿Sí? O sea, quizá eso es importante volver a decirlo, que aquí no se trata de derecha ni de izquierda, sino que de un lugar desde donde cuidamos y protegemos a nuestros niños. Y en otro sentido, la Constitución, la educación sexual integral, de alguna manera debe garantizar que sea en protocolos bien hechos, y eso está, y que nos dejemos de las falacias de inventar que los que apoyamos esto queremos, como la nueva ley de garantía, que un papá se vaya a meter a la casa a mi casa a decirme, oye, tú tienes que bañar a tu hijo a las 7 de la tarde. Eso no es así, No. ni tampoco a pornografía, ni nada. Lo que tiene que ver es cuando un niño es vulnerado en cualquier casa, en cualquier lugar del país, en cualquier cename, va a haber alguien que se va a preocupar de que esa vulneración se repare y que no quede impune. Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer para hacer una constitución que cuida a los niños, sabiendo que, por lo menos en el contexto eclesiástico, parece que la Iglesia no lo va a hacer? Colocar como sujetos de derecho a los niños, porque hoy día no están como sujetos de derecho en la Constitución actual. Y son sujetos de derecho, eso significa de derechos que cuando se vulneran también deberían ser castigados. Mientras la Iglesia se siga oponiendo a eso, y mientras tengamos un Estado que no entienda que son poderes separados o que no esté corrompido por esto, o un poder judicial incluso que haga su trabajo sin corrupción, sin cosas por atrás, vamos a poder tener reparación de verdad, porque la reparación económica que esperamos todos los sobrevivientes de abuso nos cuesta mucho decirla, incluso nos da vergüenza, y no nos debería dar vergüenza. No. Nos debería dar vergüenza el que todavía pase el tiempo y no haya reparación, y que también hayan algunos que se nombren los luchadores por el abuso sexual en la Iglesia, que no se ha acabado. Bueno, acá en Estados Unidos, a propósito del tema económico, que nos cuesta siempre hablarlo, cuesta hablarlo en toda relación humana, yo creo. Acá se han hecho cálculos de lo que le cuesta a las víctimas, y hay distintos cálculos en relación al maltrato físico, en relación al abuso sexual infantil y estrés postraumático. Son miles y miles y miles de dólares de cargo de las víctimas en soledad, que es como ese típico ejemplo que uno da, es como que alguien llegó, destrozó tu casa, la quemó, la dejó vuelta a escombro, y tú parado ahí al medio viendo cómo reconstruirla desde los pedazos, sin ninguna justicia, sin ninguna accountability del otro, sin ningún apoyo del colectivo, por último, del Estado, del sistema de salud. ¿Por qué es tan importante la incorporación al auge del estrés postraumático? Por
abuso sexual infantil, que era como la primera etapa, y luego por todas las violencias sexuales, porque son tratamientos largos y prohibitivos para muchas familias. O sea, y las fundaciones que lo hacen pro bono tienen listas de espera de repente tan largas como la cantidad de personas que pueden acceder a la atención, y al final tú dices, claro, uno piensa en trauma colectivo y piensa en guerras, crímenes de lesa humanidad, dictaduras, situaciones que han afectado como a toda una sociedad. Pero esto es también parte del trauma colectivo. Esto también es parte de las heridas que se van sumando en un país o en una sociedad y que nos impiden tener una vida mejor o tener incluso la mayor confianza que hemos ido ganando hace poco para poder hablar de estos dolores, que además no se sanan solamente en la consulta con el doctor o con el psicólogo, sino que se sanan en la comunidad. Y por eso, volvamos así como en esto del camino hacia la reparación, es tan importante que esta conversación ojalá se amplifique más allá de estos espacios y vaya a dar a los medios, vaya a dar a las escuelas, a los colegios, en la enseñanza media, en las universidades. O sea, la En la revictimización primera infancia, en la primera infancia es un en obstáculo. cuanto al consentimiento. Bueno, y por eso la educación sexual es vital. Entonces, es muy loco pensar que el Vaticano cree una comisión de protección de menores o para los menores de edad, cuando por otro lado no es la mejor amiga de la educación sexual. Los grupos religiosos en general se oponen O mucho a sea, de esto. Y sexualidad tienen bastantes trancas, ¿no? sí, po, y la educación sexual, fuera de que se ha comprobado que es un factor protector mayúsculo en materia de prevención de abusos sexuales, o de Embarazo detección adolescente. o de detección temprana del abuso sexual, si es que ya está ocurriendo, y de prevención o como disminución del embarazo adolescente y de otras situaciones que enfrentan los más jóvenes, es también pilar en la formación de una cuestión central, que es el autogobierno, el consentimiento, la capacidad de tomar decisiones responsables para sí mismo, la propia vida y la de los otros. Nos hablan de consentimiento súper tarde, tendemos a vincularlo solamente a lo sexual, así como se habla de libertad en ciertas áreas nada más, y son temas en los que deberíamos estar formándonos desde pre-kinder. O sea, es como, tome, usted tiene ahora 18 años, derecho a voto, esto y lo otro, y nunca hiciste ensayo de cómo tomar decisiones, de cómo evaluar situaciones, qué me cuida más, qué cuida más a mí y al otro, qué me cuida más hoy en la perspectiva de mañana también. Esto que me cuida ahora, me cuida para adelante también, a veces sí, a veces más no, pero nada de eso está como parte de las pedagogías o del currículum general y está dentro de una educación sexual comprensiva que incluye temas de afectividad, temas de relaciones humanas, temas de civilidad o de convivencia cívica. Entonces, es muy loco esto de comisiones para prevenir el abuso o repararlo, O sea, mientras por otra parte, lo que tú decías, cero perspectiva de género en la iglesia, abandono del tema de las mujeres, aval de violencias sexuales y cero apoyo a la educación sexual. y no transparencia Y no transparencia. en los procesos, no transparencia en los sacerdotes que están procesados, no procesados. O sea, aquí nadie ha sacado un listado de todos los sacerdotes, excepto nosotros en el mapa. Sí. Eh, y lo que preguntaba mi suegra ahí, ¿qué es lo que era revictimización? Ella es maravillosa, Vinca, tú lo sabes más que yo, como la definición, ¿no? Me gustaría que le dijeras algo a raíz de eso. Y yo termino, porque se nos está acabando el tiempo, con agradecerle eh, todo lo que nos han escrito. Es muy interesante, lo vamos a desglosar, yo creo, para hacer quizás a lo mejor alguna otra conversación. Exacto. Pero quiero invitar a las autoridades, quiero invitar a la Defensoría de la Niñez, que siempre ha estado apoyando, por supuesto, a los niños como sujetos de derecho. Quiero invitar a la Cámara, a los legisladores a mirar que mientras no tengamos estos sesgos ideológicos y estos poderes del padrino metidos entre medios, no vamos a poder proteger a los niños y niñas, y va a salir otro niño en el Sename vulnerado y otra niña vulnerada, y vamos a esperar 10 años más que cambien el Papa para poder decir, oh, el Papa sí podía hacer algo y no lo hizo. Y no lo hizo.
Ojo, miremos eso. Los invito a mirarlo como sociedad, si eres una persona de fe o si no. Recuerden, la ignorancia deliberada hace cómplice también. Aunque nos duelan estas cosas, leer, informarse es necesario, porque podemos cuidar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro futuro país y a nuestro futuro Chile. Sí. Bueno, estamos casi en el tiempo. Yo sumarme... Vinquita, ¿puedes decir lo que es revictimización? Que Llegó tarde. Sí. Bueno, son todas las acciones que agregan daño y que pueden ser causadas por personas o por instituciones o por la sociedad toda, agregando daño a quienes ya han sido víctimas de daño por otros crímenes u otras vulneraciones o victimización secundaria. Por eso fue tan importante la ley de entrevistas videograbadas, perdón que la repase nuevamente. Y nada, frente a la pregunta original de cómo avanzamos hacia la reparación, de partida usando nuestras voces. La voz es una pérdida enorme en el abuso sexual infantil, en otros abusos y en otras violencias, y ir sacando la voz juntos, sacándola haciendo preguntas, sacándola en conversaciones, sacándola en disensos respetuosos también, y expresando cuestiones que son inconvenientes, que son incómodas, que a veces son dolorosas, ayuda a la reparación. Creo que nunca le hizo mal a nadie poner límites, que uno diga, hasta aquí llego yo, esto sí, esto no, esto me parece, esto no me parece, no es ninguna agresión personal contra personas, valga la redundancia, ni contra fundaciones, ni contra organizaciones o instituciones per se. Es una manera también de ser asertivo desde el cuidado, y eso es como en lo que estamos, o sea, la reparación es volver a situar el cuidado donde se perdió, donde salió disparado fuera de órbita o donde nadie concurrió a tiempo. Eh, con las voces, con las voces y pensando, no es solo la emoción, es pensar también y usar la razón y usar la pregunta una y otra vez para ir como dilucidándonos. Si tampoco esto de ser humano es papita para el lorito, perdón la expresión que usa mi amigo Claudio Augusto, no es fácil, son procesos largos. Hay varias preguntas de educación sexual que hay que verlas, que tienen que ver con resistencia interna en las comunidades y que tienen que ver también con la manera en que los activistas también se han presentado a la educación sexual. Esa es otra gran conversación importante de tener, porque es maravillosa, es preciosa y tiene todo que ver con el cuidado y el autogobierno y el cuidado mutuo. Así es que seguiremos después. Vinca, yo creo que repara también Mucho. encontrarse con un otro, Sí. encontrarse con un otro, aunque tengamos posiciones diferentes en cuanto a la fe, pero no repara el fanatismo, Ni las violencias. ni la violencia, ni el silencio de personas que han pasado por las mismas situaciones de silencio y de dolor. Sí. Y desde ahí creo que ¿qué garantía nos da hoy día la Iglesia de que algo va a cambiar? Yo lo dudo, ojalá me equivoque, pero miremos esas garantías que nos da, más allá de las palabras del Papa, escuchando cuando dice que los gays... Y observando en el tiempo. Cuando dice que los gays son pecados, escuchando por qué Juan Carlos Cruz no estaría en ese pecado. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? Es una pregunta muy válida y tan contraria como la parte que uno se acuerda de las enseñanzas de Cristo. Y ojo, que yo no pienso eso, o sea, No. para mí, incluso, ¿no es cierto?, en la Biblia dice, cortito, que Jesús no habla de las prostitutas, no habla de los homosexuales, dice, hay del que le haga daño a un niño, en eso es categórico. Esa persona mejor no hubiera nacido, que se amarre una piedra al cuello. No habla de los homosexuales, no habla de la prostituta, no habla de la mujer que no puede hacer misa, habla directamente del daño a los menores de edad. Y por ahí, haciendo comisiones, desde el mismo lugar donde se ha dañado la infancia, es difícil creer con esta confianza que debería ser total en una situación
de vulneración crónica. Somos adultos ya los que estamos hablando, pero estamos hablando con los niños que van a venir. Eneas dice, mi infancia habría sido tan distinta con educación sexual, habría tenido voz. Absolutamente cierto. Y no es solamente la voz que le ayuda a muchos niños, gracias a la educación sexual, a develar lo vivido, porque recién ahí entienden lo que están viviendo. Recordemos que la mayor cantidad del abuso intrafamiliar, sobre el 80%, o sea, del abuso sexual es intrafamiliar, sobre el 80%, ocurre en los hogares. Y si la escuela no es un lugar donde poder acceder a cierta información que permita auxiliar o develar o entender lo que se está viviendo en medio de todo el estupor y la confusión de un niño o niña, entonces, ¿dónde? Y no solo eso, la educación sexual integral no es solo la voz para la develación de abusos, sino que también para una cuestión muy importante dentro de todo este tema de la reparación, y es como uno quisiera que las infancias se trataran, o el construirse como ser humano, en su identidad cada quien, fuera un proceso de florecimiento, no un proceso lleno de heridas y baches y ataques que después tener que estar reparando. Pero incluso dentro de la reparación y dentro de la grieta puede haber florecimiento. O sea, uno ve cuando hay cracks en el cemento y salen las florcitas, justamente de eso se trata. Incluso niños que han vivido abusos, cuando hay educación sexual y es posible conversar de ciertos temas, aunque sea después de años de haberlo vivido, también tiene un impacto reparador, incluso para profesores que nunca han hablado de lo suyo tampoco y que están ahí presentes en esas clases. Queridas, son las 9:10, de repente nos van a cortar, entonces... Vinquita, ¿puedo decir algo cortito? Si se corta, les agradezco. Hay 90 personas conectadas, de verdad. Esto para mí y para todos nosotros, creo, es una tarde que vamos a poder atesorar, pero también que queda mucho por hacer. Quiero decir algo que se lo escuché a Juan Carlos Claret, muy interesante en relación a por qué podemos confiar en este Papa, por qué podríamos confiar en este Papa y por qué no. Yo no quiero hablar mal del Papa, pero cuando el Papa dice que le falta información de lo que está pasando en Chile y manda a la Comisión Chicluna, él incluso los reta, ¿no es cierto?, con una carta pública a los obispos diciendo, oye, ustedes quemaron documentos. Pero perdón, está en el Código Canónico, en el artículo 300 y tanto, los que saben de leyes lo pueden buscar, que cuando algo haga escándalo en la iglesia, se tiene que eliminar las carpetas que hagan escándalo en la iglesia después de 10 años. O sea, ¿el Papa no sabía entonces o el Papa sabía y los obispos estaban haciendo lo que están mandatados a hacer? Es una pregunta que no es menor, porque cuando miramos es así, no hay un obispo bueno y un obispo malo, un obispo que se la juega por las víctimas y otro que no. Sí, aquí tiene que entregar la información a Fiscalía y Fiscalía tiene que tener los recursos para investigar. Y eso yo le diría a las víctimas, ¿cómo entonces hoy día, qué puede ser garantía para que esto cambie? Si yo denuncio, ¿qué puede pasar después? Puede pasar que nos quedemos en una conversación de nuevo como esta, como también puede pasar que entre todos tiremos de la carreta hacia una sociedad mejor y que entre todos no dejemos pasar los crímenes impunes de cualquier institución. Exactamente. Ya, querida, bueno, 1.000.000 de gracias a todos. Se están despidiendo acá muchas personas. Y vamos a cortar. Tienes que cortar tú primero para yo cortar, poder grabar para que quede registrado, porque seguramente mucha gente no se pudo conectar hoy y así lo podemos también compartir por Facebook y por YouTube y por otras plataformas también. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Vinca, por tu sapiencia, tu paciencia no, gracias. conmigo, porque soy parlanchina terrible. No. Y a todos, muchas gracias. Sí, gracias a todos. Besito enorme. Por ahí andaba mi marido, mucho amor también. Gracias por sus preguntas y por ayudarnos también en este camino. Ya. Corta tu amiga, yo corto ahí. ¿Corta tú o corto yo? Cortas tú y de ahí yo cierro y me va a preguntar para que quede grabado. Excelente. Ya. Que tengan buena noche. Chao.